Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer las siguientes dos actividades y voy a ver si en la tarde puedo subir o en la noche o mañana en la mañana los siguientes videos que son acerca del magnetismo. Entonces, ahorita voy a hacer dos circuitos. El primero es muy sencillo, son dos baterías. ¿Por qué dos baterías? Una sola batería me da ahorita les voy a enseñar cómo medir voltaje. Me da muy poco voltaje, entonces no es capaz de prender el foco LED con el que voy a trabajar. Entonces voy a conectar dos pilas. Es sencillo, la pila tiene una terminal positiva, que es esta, y una terminal negativa, que es la cara plana. Entonces, el voltaje que tiene aproximadamente una batería de estas de AA, a ver dónde está la cámara, AA, es aproximadamente 1.5 volts. Esa cantidad de voltaje no me permite llegar a iluminar o a energizar este LED, ¿sí? Que requiere pues aproximadamente 1.5 volts, pero no me da la cantidad suficiente de potencia que necesita. Más adelante les voy a explicar esto de la potencia. Entonces, para poderlo conectar, uní las dos terminales, pero tengo que checar, debido a que tengo positivo y negativo, tengo que revisar que la cara negativa se conecte a la positiva de la siguiente pila, de tal manera que va a quedar polo negativo, polo positivo, otra vez, polo negativo, polo positivo, polo negativo, polo positivo. Y en la parte de delante, con cinta de aislar, colocamos unos alambres. Si los alambres no están haciendo contacto bien con la terminal de la pila, o si las pilas no están conectadas positivo con negativo, no va a funcionar de manera adecuada. Entonces, si yo uno la terminal positiva, en el caso del LED, no sé si alcanzan a ver, tiene como una especie de banderita. Se ve como una especie de banderita. Esa especie de banderita es la terminal negativa. En este caso, mi terminal negativa es esta pila color dorado, y la positiva es mi pila color azul, debido a la forma en la que los conecté. Entonces, al unir la terminal positiva con mi positivo y negativa con mi negativo, prende el LED. De hecho, este LED ya está fallando, pero prende. Va a haber materiales que se llaman aislantes. ¿Qué material es aislante? Por ejemplo, el vidrio en una canica es aislante. Es decir, si yo hago contacto con la canica y mi LED hace contacto con él, no va a conducir, no va a prender. ¿Por qué no va a prender? Pues porque no está conduciendo la electricidad el vidrio. Si pruebo con madera no va a funcionar, pero con carbón sí. De hecho, voy a checar ahorita un puesto de carbón, una mina de carbón, un lápiz. Pero con la madera tampoco conduce. Tal vez no prenda con el carbón, no prende, porque también ofrece algo que se llama resistencia eléctrica. Pero en el libro, por ejemplo, en la actividad sugiere el uso de una moneda. Yo lo voy a hacer con un tornillo. Prende, porque está al revés. Ahí está. Prende, apagado, prendido, ¿sí? Entonces es un circuito sencillo. Son dos pilas, en mi caso tengo un foquito LED y bueno, varios materiales con los que puedo probar la conducción. El plástico pues obviamente tampoco va a conducir. Entonces vamos a tener algunos materiales que pueden conducir la electricidad y otros materiales que no pueden conducir la electricidad. ¿Sale?
¿Okay? Entonces los materiales que pueden conducir electricidad los llamamos conductores, los que no pueden conducir electricidad los llamamos aislantes, pero incluso el LED es un tipo de material que no es aislante ni conductor. ¿Se acuerdan? Si yo la conectaba de esta manera, ya no prendió. A lo mejor se zafó algo. Oh, se fundió. Ya se fundió el LED. De hecho este LED ya estaba dañado. A ver, permítanme. Ok, tengo otro LED. Ahí está. De hecho debería prender en amarillo. Lo prende en rojo. Y si lo conecto al revés, no prende. Esto debido a que el LED funciona como un semiconductor. Es decir, en ocasiones conduce y en ocasiones no conduce la electricidad. Ok, este es un circuito sencillo. ¿Sí? Pueden utilizar en lugar de baterías algún eliminador. Entonces la otra opción es, yo tengo un eliminador de celular ya muy viejito, de un Sony Ericsson muy viejito. Y le corté la parte de la terminal y a este le he añadido unos pequeños cablecitos. El voltaje que me da según las indicaciones es de 4.5, pero al probarlo con algunos LEDs y al medirlo con este instrumento, un multímetro, me da un voltaje diferente. No sé si alcanzamos a ver. Entonces, bueno, aquí es que o mido o muestro la pantalla. Da un voltaje de... Primero. $5.2 volts. Aquí por ejemplo pueden ver que estoy agarrando los cables con las manos y no me pasa nada debido a que el voltaje es muy poco y es corriente directa. Déjenme ver si puedo mostrarles la medición. Si no voy a tener que mover más bien. Se mueve porque no puedo agarrar y estar midiendo. Pero a 5.2, entonces ese voltaje ya es muy alto para los LEDs. Voy a utilizar una proto y los voy a conectar en serie. ¿Qué es una conexión en serie? Igual que con las pilas, los LEDs, si los tienen nuevos, tienen una patita más larga que la otra. La patita más larga es la terminal positiva, la más corta es la terminal negativa. Entonces voy a conectar positivo, negativo, y luego el positivo del otro, negativo, y luego el positivo del otro y el negativo. Es decir, voy a conectar contrarios, negativo con positivo, negativo con positivo. Si conecto la fuente de alimentación de corriente directa, que en este caso da 5.2 volts, tengo que reconocer cuál es mi terminal positiva y cuál es mi terminal negativa. Recuerden que estos semiconductores no prenden si se conectan en inverso, es decir, si se invierten las terminales. Entonces conecto terminal positiva, positivo, y terminal negativa con negativo. Y hay fallas. Conecté mal la terminal. ¿Se alcanzan a ver? No prenden. No se alcanzan a ver, prenden muy poco. Están ahí prendidos y lo desconecto. Ahí hice un corto. Se apagan, ya quemé unos LEDs. Ahí está.
El último casi no alcanza a prender. Seguramente porque fue el que quemé. Ok, bueno. Para que un circuito para que se pueda considerar un circuito, debo de tener 3 elementos. Entonces, los elementos con los que debo contar es mi carga o el elemento que va a consumir la electricidad. Debo contar con la fuente, que puede ser en este caso 2 pilas. O puede ser un eliminador. También hice otro eliminador con un cable USB. Este también pues lo pueden conectar después a un cargador de celular cualquiera. Y pues nada más le ponen las terminales para poder hacer la conexión. Entonces tiene que haber 3 elementos. La fuente, que puede ser las pilas, los cargadores. Tiene que haber cable conductor, que es un material principalmente cobre, que es lo que más se utiliza. La plata es el mejor conductor a temperaturas ambiente, pero pues nadie va a poner una instalación de plata o de oro. Entonces el cobre, el aluminio también es muy buen conductor, el hierro no tanto. Necesitamos la carga que damos y el conductor. Entonces son los 3 elementos: una fuente, un material que ocupe la carga y el material conductor. Otro circuito es el de corriente alterna. Yo aquí tengo desarmado un circuito. Tengo mis cables de entrada. Tengo un contacto. En este caso no hay polaridad. Es corriente alterna. Oscila entre positivo y negativo. Entonces tengo en este caso hay uno que le llamo neutro y otro le llamo línea. ¿Sí? Y el tercer elemento es una tierra, le llamamos tierra física. Si lo vemos por el otro lado, la tierra ahorita no la tengo conectada, solamente tengo conectado la línea y el neutro a un enchufe que no he conectado. Y si vemos, entra la línea y el neutro, y de la línea y el neutro hago una conexión hacia mi apagador. Entonces esta conexión se llama conexión en paralelo, es la manera en la que conectamos los aparatos eléctricos o la electricidad de nuestras casas. Ok, porque cuando conectamos en paralelo el voltaje se mantiene constante y lo que se reparte es la corriente eléctrica. Entre mayores cantidad de aparatos conecte yo a mi línea, pues mayor va a ser la demanda de corriente eléctrica. De hecho, lo que nos están cobrando Comisión Federal es la corriente eléctrica que utilizamos, pero se traduce en potencia. No la cobran en watts, potencia eléctrica. Entonces, si yo conectara en serie, mi conexión en serie sería salir de aquí, o sea, quedaría conectado y el foco, bueno, ahorita está conectado a un apagador. El foco, bueno, en este caso quedaría igual, porque son solamente 2 elementos, ¿sí? Pero el voltaje que vamos a tener es el mismo. Nada, lo que variaría sería la fuente, que va conectado a un elemento y luego de ese elemento salen los otros 2. Si lo conectan en serie, iría conectado directamente al foco sin que pasara por este elemento. ¿Sí? Voy a proceder a conectarlo para que veamos cómo funciona. Y para que les podamos mostrar cómo funciona el multímetro. La conexión pues me quedó un poco lejana. ¿Cómo sé que ya está conectada? Con el interruptor. Prendo y apago. ¿Sí? Aquí hay que tener mucho cuidado porque si no es completamente peligrosa, sí te puede dar un susto si haces un cortocircuito o si llegas a tocar las terminales, sí te puede dar una descarga eléctrica, a lo mejor no tan dolorosa, pero sí te va a dar miedo. Entonces para poder medir, quedamos que con el multímetro, ahí me está marcando 0. Voy a conectarlo a las entradas del tomacorriente. Ay, perdón. Tengo que colocarlo en medición de corriente, voltaje alterno. Se fijan en la parte central, tiene un montón de numeritos. Tengo que seleccionar qué es lo que voy a hacer con él.
si no puedo dañar el equipo, pero no lo daño. Entonces conecto una, conecto la otra, a ver si me lo deja medir. Aquí alcanzan a ver el voltaje. Se invierte por la cámara. 119 volts, me invierte la cámara. 119 volts es lo que me marca. Y para el caso de la corriente tiene una medición especial. Para medir el voltaje tengo que seleccionar donde me indica ese elemento de voltaje. Aquí está la letra V para medir voltaje, letra omega para medir resistencia y MA que indica miliamperes. Y si quiero medir la corriente tengo que cambiar la terminal a la que está en la orilla. Y ahora elijo, se fijan, en voltaje de alterna, tengo que elegir corriente alterna. Creo que este no mide corriente alterna. Se las debo. Hay algunos equipos que no, por el tamaño, no miden corriente alterna. Entonces este no alcanza a medir corriente alterna, solo corriente directa. Pero si quisiera medirlo tendría que seleccionarlo aquí. Entonces en este caso tengo una conexión en paralelo. Puedo conectar algún otro elemento de este lado. Voy a poner otra lámpara. Aquí está la lámpara. Está prendida. Y prendo también este. Y ahí está parpadeando porque no pude conectarlo completamente bien al no estar fijo. Pero ahí está. Tengo los dos elementos prendidos y una caída de voltaje. En este ejercicio lo que se trata de ver es los elementos. Trato de que ustedes vean los elementos que necesito para poder tener un circuito eléctrico. En el caso de la corriente alterna necesito una fuente de alimentación, que es la que les había comentado desde las actividades anteriores, que revisaran la pastilla. Es la que entra desde la parte externa de la casa, suministrada por Comisión Federal. Y entran los dos cables de alimentación al contacto. Queda un poco lejos, pero al contacto. Y de aquí puedo hacer una derivación en paralelo para poder conectar el apagador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la actividad de la página 185 nos da el procedimiento y luego nos pregunta, inciso A. Bueno, ahorita a ver si alcanzan a ver. Si no, ahorita a ver si puedo subir también una foto. Es que aparte me invierte la imagen. Dice, inciso A, de análisis de resultados y conclusiones. ¿Cuál es la relación entre la carga de la pila y los resultados del experimento? Es decir, si la pila tiene mayor carga, ¿qué es lo que ocurre o cuál es el resultado con el foco? ¿Prende más, prende menos? Inciso B, ¿qué sucede con el foco con cada objeto que colocaste entre los cables libres? Describa en su cuaderno cada situación. Entonces, cuando conecto los cables libres a la madera, cuando conecto los cables libres al vidrio, cuando conecto los cables libres al plástico, cuando conecto los cables libres al metal, ¿qué ocurrió? Inciso C. ¿Observaron alguna diferencia en el brillo del foco al conectarlo con diferentes materiales? O sea, variaba. Hay otra parte que es el de resistencia eléctrica, que es la siguiente actividad. Lo que va a ocurrir es que en algunos materiales son mejores conductores que otros. Entonces, por ejemplo, el voltaje que obtengo de salida, si lo conecto directo con cobre o si lo conecto con hierro, sí me puede dar una diferencia en cuanto al brillo, porque
que me consume una cierta cantidad de corriente eléctrica el material. Entonces sí puede haber diferencias. Inciso D. Compare los materiales que utilizaron con los que emplearon otros equipos, así como los resultados que obtuvieron. Si pueden utilizar algún otro material, por ejemplo, no tengo aquí a la mano lápices. Si lo pueden hacer con lápiz, inténtenlo para ver si se puede o no encender el foco. ¿Qué es lo que ocurre si ponemos una mina? No la parte de madera, sino la punta del lápiz, la mina del lápiz. ¿Qué es lo que ocurriría con él? Inciso E. ¿Qué tienen en común los materiales con los que encendió el foco? ¿Qué tienen en común los materiales con los que no encendió el foco? Lo que les he comentado, la parte de los conductores y los no conductores. Porque algunos materiales reciben el nombre de conductores. Está muy fácil esa. ¿Qué son los aislantes de corriente eléctrica? Y bueno, ya pide en grupo, clasifique en conductores, aislantes, los objetos con los que usan. Entonces, de los que yo sé por lo menos cuáles son aislantes y cuáles son conductores. Y respecto al de la resistencia eléctrica de la página 189, se ve al revés la imagen, perdón. Dice, sabemos que el foco enciende cuando una corriente pasa a través de él. Entonces, ¿qué le sucede a la corriente eléctrica al pasar por la mina? En este caso, les digo, lo hacen con un lápiz. En el caso del carbón es conductor, por lo tanto la mina es un conductor, pero ofrece una cierta resistencia a que pase. Es como si vamos en un automóvil y vamos por una carretera lisa, pues puede alcanzar mayor velocidad. Pero si llegáramos a una parte empedrada o con una serie de reductores de velocidad o topes, pues nos va a generar una resistencia a que pasemos a través de ella. Lo mismo ocurre con los materiales conductores, ofrecen una cierta resistencia al paso de la corriente eléctrica. Inciso B. ¿Qué efecto tiene la distancia a la que colocas los cables sobre la mina en la intensidad de la corriente eléctrica? Es otro factor. La longitud que tiene el material conductor va a ofrecer una cierta cantidad de resistencia. Entre más larga sea, vamos a tener una mayor resistencia. Ya les estoy ayudando, ya les estoy dando las respuestas. Nada más para que me estén bien. Y son prácticamente esas dos preguntas solamente. ¿Sí? Nada más les encargo si lo pueden hacer ustedes con la mina de lápiz. Que lo puedan hacer. Se las debo. No tengo mina de lápiz. No tengo lápiz, de hecho. Pero si lo pueden hacer, envíenlo. Serían las siguientes dos actividades. Mándenme sus comentarios, sus preguntas. Y sus comentarios. Lo voy a subir por Facebook y por YouTube. ¿Sale? Chao. Que tengan buen día. Al rato procuro subir el de magnetismo. Para terminar mañana o más. Nos vemos. Bye. Cuídense mucho.